nos da mucho gusto poder estar con ustedes para presentarles a tres personalidades que estuvieron en este inicio de la licenciatura en gastronomía y que precisamente hoy, ante su 20º aniversario, necesitamos hacer un reconocimiento de todo lo que sucedió cuando inició esta licenciatura. Primeramente tenemos con nosotros a la doctora Maricruz Moreno, quien en el año 2000, precisamente ella era la directora de esta licenciatura, de esta facultad, y bueno, a ella le tocó la creación de la licenciatura en gastronomía. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Es un gusto de verdad poder estar aquí en nuestra casa. Claro, y nos gustaría saber cómo se concibe esta idea de crear la licenciatura en gastronomía hace 20 años. Pues la verdad es que fue una condición muy afortunada el que nos haya tocado el poder hacer la propuesta. En aquellos años, pensando sobre todo en el 98, 1997 todavía, nosotros nos encontramos con una microempresa. Ya la facultad contaba justamente con una microempresa que daba servicios de alimentos y bebidas. Y en alguna plática con el entonces rector, el maestro Uriel Galicia, veíamos cómo iba evolucionando esta microempresa en la facultad. Y de ahí, platicando justamente de la importancia que iba retomando esta microempresa y analizando el contexto de nuestro país sobre todo, caímos en la cuenta de que no había licenciaturas en gastronomía públicas. Y entonces el rector, muy convencido de ello, muy convencido del potencial que tiene la facultad, nos dijo que pudiéramos estar generando esa propuesta nosotros de alguna manera como facultad con esta microempresa de alimentos y bebidas, pues ya teníamos un camino recorrido justamente en esta parte. De ahí se detona la idea, de ahí regreso a la facultad justamente con una serie de retos, de preocupaciones por otro lado, pero con un gran convencimiento de esta posibilidad de construir una licenciatura de gastronomía pública. Muy bien, excelente. ¿Y cuáles fueron los retos a los que nos enfrentamos como institución, como facultad, para la apertura de la licenciatura en gastronomía? Pues con muchos, la verdad, sobre todo porque en ese momento empezamos a hacer el diagnóstico, un diagnóstico que tenía que ver con la identificación de todas esas líneas de trabajo de gastronomía, y lo que veíamos era pues programas de gastronomía en instituciones privadas que no necesariamente eran coincidentes con la filosofía de la propia facultad. De tal manera, pues que lo primero que se hizo fue crear un comité curricular que se dedicara a investigar toda esta parte de la gastronomía, cuáles pudieran ser las líneas, los campos de conocimiento, etcétera, pues para poder generar una propuesta adecuada a una realidad social de nuestro país, de nuestro estado, y sobre todo con las condiciones que la propia universidad pudiera tener. Los retos fueron muy grandes porque aquí no teníamos instalaciones. Lógicamente, una vez que estuvo el plan de estudios, que fue todo un proceso, insisto, de construcción, de mucha investigación, etcétera, pues teníamos frente de nosotros ese gran reto de dónde se iban a dar las clases una vez que estuvo concluido. Sin embargo, sí contamos siempre con el apoyo de la universidad, insisto, siempre con el convencimiento de la necesidad de una licenciatura de esta naturaleza. Y bueno, pues los retos fueron desde la propia, insisto, construcción, me refiero al diseño curricular, el poder entender qué tipo de licenciatura queríamos para nuestra facultad, para nuestra universidad, de tal forma que nos lleva entonces, después de la construcción,
a la identificación de los docentes con el perfil que requería justamente todas las asignaturas que se habían identificado, las competencias que se habían identificado como necesarias. Y bueno, yo lo que recuerdo es que fueron muchos meses de muchas reuniones, incluso de mucha interacción con las distintas áreas de la universidad para poder contar justamente con todo ello, ¿no? El hablar de una licenciatura nueva siempre implica una gran inversión, de tal manera que aquí era doble la inversión, porque lo que nosotros necesitábamos eran instalaciones que nos permitieran el poder proporcionar justamente lo que se había diseñado en el plan de estudios, ¿no? Y eso implicaba, además, como una licenciatura de gastronomía no es tampoco barata, de tal forma que la inversión no solamente iba enfocada a la construcción de instalaciones, sino el equipamiento también. Entonces fueron muchas líneas que se estuvieron trabajando a la par, pero la verdad es que con una conjunción de esfuerzos muy interesante. Muy bien, en ese entonces yo recuerdo que efectivamente éramos la primera facultad que estaba lanzando una licenciatura en gastronomía en una universidad pública. Entonces el impacto hacia la sociedad, precisamente hacia todos aquellos actores que están en el turismo y que en ese momento estaba muy fortalecido y que estaban pensando en una tendencia que era la gastronomía. ¿Cómo se dio? ¿Qué recibiste? ¿Qué comentarios recibías en ese entonces cuando se aperturó la licenciatura? No, pues definitivamente muy buenos. Lo acabas de decir y yo lo quiero subrayar. Finalmente la facultad siempre ha sido referente y hace 20 años pues esa posición que tenía no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional fue muy muy buena, porque entonces ya no solamente era referencia para el turismo, sino el cómo una universidad pública, como una facultad de turismo, la primera en América Latina, etcétera, volvía a poner un punto sí, de fortaleza para poder seguir formando a estudiantes, ¿no? Dentro de un contexto de universidad pública. De tal manera que entonces lo que se hace también alianza con los prestadores de servicios turísticos, que al ver esta posibilidad de que pudieran estarse formando estudiantes en la universidad en el ramo de la gastronomía, pues iba a ser muy benéfico para ellos. De tal manera que esta alianza turística que se da con los prestadores de servicios turísticos, con la propia, en ese momento, Dirección General de Turismo, pero también con la Secretaría de Turismo a nivel federal, la verdad es que en ese momento se vuelca ese apoyo y ese reconocimiento para la facultad por ser, insisto, una institución que vuelve a poner la delantera en aspectos de educación y ahora sí dentro del turismo, pero particularmente en la gastronomía. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por al estas experiencias, estas anécdotas de recordar cómo inició la licenciatura en gastronomía. Le agradecemos a la doctora para darle pie a nuestra segunda invitada el día de hoy. Muchísimas gracias.